Un hombre adinerado despide a un guardia de seguridad por dormir en el trabajo. Parece una decisión simple, casi obvia. Pero lo que este empresario no sabía era que el guardia guardaba un secreto capaz de destruir todo lo que había construido. Y cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde. Esta es la historia de cómo un solo momento de arrogancia puede reducir a cenizas un imperio. Gabriel Torres lo tenía todo. A sus 42 años, dirigía una de las empresas tecnológicas más grandes de Latinoamérica. Su nombre aparecía en las portadas de las revistas de negocios. Su mansión tenía vistas al mar. Su coche valía más que la mayoría de las casas. Pero había algo que Gabriel valoraba por encima de todo: el control absoluto. No toleraba el fracaso, no aceptaba excusas, y definitivamente no perdonaba la debilidad. En la entrada principal de su edificio corporativo trabajaba un hombre llamado Antonio Silva. Tenía 58 años. Su uniforme siempre estaba impecable. 23 años de servicio sin una sola queja. Antonio conocía a cada persona que entraba y salía del edificio. Saludaba a todos con una sonrisa discreta pero sincera. Era invisible, como suelen ser quienes silenciosamente mantienen el funcionamiento de grandes estructuras. Pero aquel martes de agosto, ocurrió algo diferente. Gabriel llegó antes de lo habitual, eran las 6:15 de la mañana. El sol aún luchaba por abrirse paso entre la niebla de la ciudad, y al cruzar la puerta, sus ojos captaron una escena que le heló la sangre. Antonio estaba con la cabeza apoyada en la mesa, profundamente dormido. El empresario sintió una oleada de ira en el pecho. ¿Cómo podía alguien tener la osadía de dormir cuando debería estar protegiendo sus bienes? No importaba si el hombre tenía décadas de servicio ejemplar, no importaba si este era solo un momento de debilidad humana. Para Gabriel, era inaceptable. No gritó. Los hombres poderosos rara vez necesitan gritar. Simplemente tomó su celular, llamó al Departamento de Recursos Humanos y dijo 5 palabras que cambiarían 2 vidas para siempre: despidan al guardia de seguridad de la entrada. 20 minutos después, su supervisor despertó a Antonio. Confundido, aún con los ojos pesados, escuchó las palabras que destruyen carreras: queda despedido. De inmediato, no hubo ninguna explicación detallada, no hubo conversación. Solo una caja de cartón para recoger sus pertenencias y un silencio incómodo al cruzar la puerta que había custodiado durante más de 2 décadas. Lo que Gabriel Torres no sabía, lo que no podía imaginar, era que Antonio Silva no había dormido por pereza o negligencia. Había pasado toda la noche en el hospital. Su esposa, diagnosticada con cáncer avanzado hacía 6 meses, había sufrido una grave crisis respiratoria. Antonio permaneció a su lado desde las 8 de la noche hasta las 5:40 de la mañana, sujetándole la mano mientras los médicos luchaban por estabilizarla. No pidió tiempo libre porque necesitara el dinero. Cada centavo extra que le sirviera significaba una pastilla más, una cita más con el médico, una esperanza más de mantenerla con vida. Así que Antonio salió del hospital directamente, sin dormir ni comer, y se puso a trabajar. Porque eso es lo que hacían hombres como él: lo sacrificaban todo, en silencio, sin pedir reconocimiento. Pero había otro detalle, un detalle pequeño, aparentemente insignificante, que Gabriel Torres debería haber descubierto antes de tomar esa decisión. Un detalle que estaba oculto en los viejos archivos de la empresa, en documentos que ya nadie consultaba. Antonio Silva tuvo un hijo que crió solo tras el fallecimiento de su primera esposa cuando el niño tenía solo 3 años. Un hijo que creció viendo a su padre partir al amanecer y regresar por la noche, siempre cansado, pero siempre presente. Un hijo cuyo padre lo animó a estudiar, a soñar en grande, a creer que era posible escapar de esa vida de penurias. Y este hijo lo había logrado. Contra todo pronóstico, estudió en escuelas públicas, obtuvo una beca completa para la universidad y se graduó de ingeniería con las mejores calificaciones de su generación. Trabajó en 3 empleos simultáneamente durante años, ahorrando cada centavo. Fundó su propia empresa a los 26 años, y a los 35, se convirtió en el principal competidor de Gabriel Torres en el mercado tecnológico. Se llamaba Rafael Silva, y estaba a punto de descubrir lo que le habían hecho a su padre. Antes de continuar con esta historia que te dejará sin palabras, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es allí? Quiero saber dónde estás cuando descubras lo que pasó después. Y si te está gustando, dale a me gusta. Querrás compartirlo con alguien cuando termine la historia. Rafael Silva estaba en su oficina cuando recibió la llamada. Era un miércoles cualquiera, lleno de reuniones y decisiones que involucraban a millones. Pero cuando escuchó la voz temblorosa de su madrastra al otro lado de la línea, todo el mundo corporativo se desvaneció. Rafael, despidieron a tu padre. Ayer, sin previo aviso, sin explicación. Está aquí en casa, sin poder hablar. Nunca había visto a tu padre así. Rafael sintió una opresión en el pecho.
Conocía a ese hombre mejor que nadie. Antonio Silva no era de los que se desmoronan fácilmente, estaba hecho de otra fibra, forjado por décadas de adversidad. Si era así, algo muy malo debía de haber sucedido. Voy para allá ahora mismo, dijo Rafael mientras cogía las llaves del coche. Al llegar a la modesta casa donde vivía su padre, una casa que Rafael había ofrecido intercambiar por algo mejor decenas de veces, pero que Antonio insistía en conservar porque sus recuerdos estaban allí, se encontró con una escena que le partió el corazón. Su padre, siempre tan fuerte, siempre tan firme, estaba sentado a la mesa de la cocina con los ojos rojos. No lloraba. Los hombres de la generación de Antonio rara vez lloraban, pero el dolor estaba ahí, crudo y profundo, grabado en cada arruga de su rostro. Dime qué pasó, papá. Y entonces Antonio relató, palabra por palabra, la noche en el hospital con su esposa, el agotamiento que lo abrumó por solo unos minutos, el momento en que cerró los ojos, no por negligencia, sino porque su cuerpo humano simplemente no lo soportaba más, y la fría despedida, sin posibilidad de explicación, sin un solo instante de humanidad. 23 años, murmuró Antonio, mirándose las manos. 23 años y ni siquiera merecían 5 minutos para escucharme. Rafael sintió que algo se movía en su interior. No era solo ira. Era algo más profundo, más visceral. Era la dolorosa constatación de que el sistema en el que él mismo había aprendido a desenvolverse, el mundo empresarial que dominaba, era capaz de aplastar a gente buena sin siquiera pestañear. ¿Qué empresa, papá? Torres Tech. El dueño es un tal Gabriel Torres. Rafael guardó silencio. Conocía a Gabriel Torres. Lo conocía muy bien. Habían sido rivales en el mercado durante años. Se habían conocido en eventos y conferencias, siempre con sonrisas profesionales y apretones de manos firmes que ocultaban la feroz competencia entre ellos. Pero esto era diferente. Esto era personal. Déjamelo a mí, dijo Rafael, poniendo la mano en el hombro de su padre. Yo me encargo. No, hijo, tienes tu compañía, tu vida. No necesitas, papá, interrumpió Rafael con voz firme pero cargada de emoción. Has luchado por mí toda tu vida. Trabajaste doble turno para que yo pudiera estudiar. Sacrificaste tus sueños para que yo pudiera tener los míos. Ahora me toca a mí. Durante las semanas siguientes, Rafael se sumergió en una investigación silenciosa. No quería venganza en el sentido común, quería justicia. Quería que Gabriel Torres comprendiera el peso de sus actos. Y, sobre todo, quería asegurarse de que esto no le volviera a ocurrir a nadie más. Descubrió que su padre no era un caso aislado. Torres Tech tenía un historial de despidos sumarios, de empleados despedidos sin consideración, de personas tratadas como números en hojas de cálculo. Gabriel Torres había construido su imperio con impecable eficiencia, pero había dejado un rastro de vidas destrozadas a su paso. Rafael también descubrió algo interesante. Torres Tech estaba negociando un contrato gubernamental masivo, un contrato que dependía de certificaciones específicas de responsabilidad social corporativa, certificaciones que, si se examinaban con detenimiento, revelarían prácticas laborales cuestionables. Pero Rafael no solo quería derribar a Gabriel, sería demasiado fácil y no resolvería el verdadero problema. Quería algo más grande, quería transformar ese dolor en un cambio real. Entonces hizo algo inesperado. Llamó a Gabriel Torres y le pidió una reunión. Gabriel se reunió con él personalmente. Después de todo, Rafael Silva era uno de los empresarios más exitosos del sector. Un encuentro entre ellos podría significar oportunidades, tal vez incluso una alianza estratégica. No tenía ni idea de la tormenta que se avecinaba en su oficina. Se encontraron en un café discreto, lejos de la prensa. Gabriel llegó con seguridad, con esa sonrisa que los poderosos usan como escudo. Rafael estaba tranquilo, pero sus ojos transmitían algo que Gabriel no pudo descifrar. Rafael, qué grata sorpresa. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero hablar sobre las prácticas de gestión de personal, comenzó Rafael con voz mesurada. Más específicamente, sobre cómo tratamos a los empleados que han dedicado décadas de su vida a nuestras empresas. Gabriel frunció el ceño, algo incómodo con el rumbo que estaba tomando la conversación. Es un tema importante, claro, pero confieso que esperaba hablar de algo más estratégico. Eso es estratégico, replicó Rafael, inclinándose ligeramente hacia adelante. Hace 3 semanas, despidieron a un guardia de seguridad llamado Antonio Silva, 58 años, 23 años de servicio ejemplar. Lo despidieron en el acto porque lo encontraron durmiendo en la entrada. El rostro de Gabriel se endureció. ¿Cómo lo sabes? Porque Antonio Silva es mi padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel Torres, un hombre acostumbrado a controlar cada situación, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su mente corría, conectando los puntos. Rafael Silva, Antonio Silva,
el guardia al que había despedido sin pensarlo 2 veces. Yo, no lo sabía, murmuró Gabriel, y por primera vez en años, su voz sonó pequeña. Claro que no lo sabía, dijo Rafael, sin rabia en su voz, solo una profunda tristeza. No lo sabías porque nunca preguntaste. No sabías que mi padre pasó toda la noche en el hospital con mi madrastra, que se está muriendo de cáncer. No sabías que, de todas formas, fue a trabajar porque necesita cada centavo para sus tratamientos. No lo sabías porque, para ti, era solo un empleado más, reemplazable. Gabriel sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, vergüenza genuina. Rafael, yo, puedo arreglar esto. Puedo volver a contratarte, con una bonificación, un ascenso. Ese no es el punto, interrumpió Rafael. Mi padre no quiere tu dinero por lástima. Quiere dignidad. Quiere el reconocimiento de que 23 años de lealtad deberían al menos merecer una conversación antes de un despido. Tienes razón, admitió Gabriel, pasándose la mano por la cara. Me equivoqué, totalmente equivocado. ¿Pero qué quieres que haga ahora? Rafael sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Quiero que lean esto. Son propuestas para una nueva política de gestión de recursos humanos. No solo para su empresa, sino como estándar para todo el sector. Auditorías independientes, procesos de despido justos, apoyo a empleados en situaciones difíciles. Y quiero que ustedes y yo seamos los primeros en implementar y dar a conocer estos cambios. Gabriel miró la carpeta y luego a Rafael. ¿Por qué haces esto? Podrías destruirme con esta historia. Podría filtrarse a la prensa, arruinar mi reputación y perjudicar mi negocio. ¿Por qué me ofreces una salida? Rafael respiró hondo antes de responder. Porque destruirte no devolverá a mi padre al trabajo que tanto amaba. No curará el cáncer de mi madrastra. No cambiará nada de lo que ya ha sucedido. Pero crear algo positivo de este dolor, eso podría significar que ningún otro niño tenga que ver a su padre desechado como basura. El caso de Antonio Silva y Gabriel Torres no es único, refleja un problema sistémico que especialistas en recursos humanos y psicología organizacional vienen observando desde hace décadas. La doctora Mariana Costa, psicóloga organizacional con 20 años de experiencia en grandes corporaciones, explica, cuando los líderes toman decisiones punitivas sin investigar el contexto completo, no solo son injustos con un individuo, sino que transmiten a toda la organización el mensaje de que las personas son desechables, que la lealtad no se valora y que la humanidad no tiene cabida en el entorno corporativo. Esto crea culturas tóxicas que, irónicamente, socavan la productividad que estos líderes buscan. Estudios de Harvard Business Review demuestran que las empresas con políticas de gestión de personal humanizadas tienen un 22% más de productividad y una rotación de personal un 41% menor. El coste de reemplazar a un empleado experimentado puede alcanzar hasta el 200% de su salario anual, sin contar el coste intangible de la pérdida de conocimiento institucional. Roberto Méndez, experto en liderazgo ético, añade, la verdadera prueba de un líder no es cómo trata a las personas cuando todo marcha bien, es cómo trata a quienes no tienen la capacidad de defenderse cuando cometen errores o enfrentan momentos difíciles. Gabriel Torres no pasó esta prueba, pero su posterior disposición a reconocer el error y generar un cambio sistémico demuestra que incluso los líderes con defectos pueden optar por crecer. Pero la historia no termina ahí. Porque lo que Gabriel Torres y Rafael Silva no sabían era que había otra persona observando todo el desarrollo de esta situación, alguien que había presenciado el despido de Antonio, que conocía los detalles de la vida personal del guardia y que tenía el poder de cambiarlo todo, pero decidió guardar silencio. Esa persona era Beatriz Almeida, gerente de recursos humanos de Torres Tech. Estaba en la oficina esa mañana cuando Gabriel llamó exigiendo su despido. Sabía de la esposa de Antonio, que él había mencionado su situación semanas antes al completar los trámites para adelantar parte de sus vacaciones. Tuvo la oportunidad de defender a ese hombre, de pedirle a Gabriel que reconsiderara, que al menos investigara antes de actuar. Pero Beatriz no dijo nada, simplemente cumplió la orden. ¿Por qué? Porque ella también tenía miedo. Miedo de disgustar al jefe, miedo de parecer débil, miedo de ser la siguiente en la lista de despidos. En empresas con culturas tóxicas, el silencio se vuelve cómplice. La gente deja de hacer lo correcto porque está demasiado ocupada intentando sobrevivir. Cuando Rafael y Gabriel comenzaron sus reuniones para crear las nuevas políticas, Beatriz fue una de las primeras personas convocadas. Y fue en ese momento que finalmente habló. Lo sabía, confesó, con lágrimas en los ojos. Sabía lo de su esposa y no dije nada. Dejé que humillaran a un hombre inocente por miedo a perder mi trabajo. Rafael la miró un buen rato antes de hablar. Y es precisamente por eso que estos cambios son necesarios. No solo para proteger a gente como mi padre, sino para proteger a gente como tú, gente que quiere hacer lo correcto, pero siente que el sistema los castiga por ello.
La confesión de Beatriz se convirtió en una de las piedras angulares de la nueva iniciativa. No fue castigada por su silencio. En cambio, se convirtió en portavoz de una cultura donde se valora decir la verdad, se fomenta el cuestionamiento de decisiones injustas y la humanidad no se considera una debilidad. 6 meses después de aquella reunión en la cafetería, ocurrió algo extraordinario. Gabriel Torres y Rafael Silva anunciaron públicamente la Iniciativa de Dignidad Corporativa, un conjunto de políticas que ambas empresas implementarían e invitarían a otras organizaciones a adoptar. Las políticas incluían procesos de despido justo con derecho a explicación y defensa, programas de apoyo para empleados que enfrentan crisis personales, auditorías trimestrales de satisfacción y trato a los empleados, canales anónimos donde cualquier persona puede denunciar injusticias sin miedo a represalias, formación obligatoria en liderazgo humanizado para todos los directivos. La noticia se difundió rápidamente. Algunos escépticos dijeron que era solo marketing. Otros líderes empresariales la criticaron, diciendo que era demasiado suave para el mundo empresarial. Pero algo interesante comenzó a suceder, los empleados de otras empresas comenzaron a exigir cambios similares. Los inversores comenzaron a cuestionar las prácticas laborales. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir historias sobre cómo la cultura corporativa comenzaba a cambiar lentamente. Gabriel Torres llamó personalmente a Antonio Silva. No para ofrecerle su antiguo puesto, ambos sabían que ese capítulo había terminado. En cambio, Gabriel le ofreció algo diferente, un puesto especialmente creado para consultor de cultura humanizada. El trabajo de Antonio sería simple, recorrer la empresa, hablar con los empleados de todos los niveles e informar directamente al director ejecutivo sobre el trato que recibían las personas. Serás mis ojos y mis oídos, explicó Gabriel durante la conversación que finalmente se dio entre ambos. Me dirás cuando estoy a punto de cometer el mismo error que cometí contigo. Antonio aceptó, no por el dinero, aunque el salario era considerablemente mejor. Aceptó porque vio la oportunidad de asegurar que su dolor no fuera en vano, que otros no pasaran por lo que él pasó. En una entrevista meses después, Antonio dijo algo que conmovió a millones de personas: no quería perder mi trabajo de esa manera. Fue humillante, doloroso, y todavía me duele cuando lo pienso. Pero si esa terrible experiencia puede resultar en un mejor trato para miles de trabajadores, entonces quizás valió la pena. La historia de Antonio Silva y Gabriel Torres nos enseña algo fundamental sobre lo que significa ser humano en un mundo que a menudo valora la eficiencia por encima de la empatía. Gabriel Torres cometió un error, un grave error que hirió profundamente a un hombre inocente, pero hizo algo que pocos líderes poderosos hacen: reconoció su error, no solo con palabras, sino con acciones concretas que buscaban generar un cambio sistémico. Rafael Silva pudo haber elegido la venganza, habría sido justificado, habría sido comprensible, pero en cambio, optó por transformar el dolor en propósito, la ira en reforma, la tragedia personal en un movimiento social. Y Antonio Silva, el hombre en el centro de esta historia, demostró una gracia extraordinaria al aceptar trabajar con el hombre que lo había herido, porque vio en esta colaboración una oportunidad de proteger a otros. Esta historia no tiene un final feliz. La esposa de Antonio sigue luchando contra el cáncer. Las cicatrices emocionales del despido injustificado aún persisten. El cambio cultural que iniciaron sigue en marcha, enfrentando resistencia y escepticismo. Pero hay algo profundamente esperanzador en esta narrativa. Nos recuerda que incluso cuando los sistemas fallan, cuando las personas en puestos de poder cometen graves errores, aún existe la posibilidad de redención. No mediante el perdón fácil ni el olvido conveniente, sino mediante el trabajo duro, la humildad genuina y el compromiso con un cambio real. La pregunta sigue siendo: ¿y tú? Si ocupas un puesto de liderazgo, ¿cómo tratas a quienes no tienen la capacidad de defenderse? Si presencias injusticias en el trabajo, ¿alzas la voz o guardas silencio? Y cuando tú o un ser querido comete un error, ¿simplemente intentas encubrirlo o aceptas la responsabilidad de mejorar? Porque al final, no nos definen nuestros peores momentos, sino lo que decidimos hacer después. Gabriel Torres siempre será el hombre que despidió injustamente a un empleado leal, pero también se convirtió en el hombre que aprovechó ese error para generar un cambio positivo para miles de personas. Y quizá ahí es donde reside la verdadera redención, no en borrar el pasado, sino en garantizar que no se repita en el futuro. Esta historia real nos muestra que detrás de cada uniforme, de cada placa, de cada persona que consideramos un empleado más, hay una vida plena. Hay alguien que regresa a casa y es padre, esposo, hijo. Alguien que carga con dolores que no mostramos, batallas que libramos en silencio, sacrificios que hacemos por amor. Y cuando olvidamos esto, cuando tratamos a las personas como números desechables en una hoja de cálculo, no solo perdemos nuestra humanidad, perdemos la oportunidad de construir algo más grande que nosotros mismos.
Antonio Silva durmió unos minutos en su puesto de trabajo. Gabriel Torres durmió durante años en su empatía, pero ambos despertaron, y en su despertar, crearon algo que seguirá impactando vidas mucho después de que esta historia sea olvidada, porque al final, no importa cuánto dinero tengamos, cuántos premios hayamos ganado ni cuán alto hayamos llegado en la empresa, lo que importa es cómo tratamos a la gente cuando nadie nos ve, y qué hacemos cuando descubrimos que hemos cometido un error. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario sobre qué harías si estuvieras en el lugar de Rafael. ¿Habrías elegido la venganza o la transformación? Y si has vivido algo similar, como empleado o jefe, compártelo abajo, tu historia podría inspirar a alguien más. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque cada semana te traemos historias reales, conmovedoras y que invitan a la reflexión. Comparte este video con alguien que necesite entender que el verdadero liderazgo no se trata de poder, sino de responsabilidad por las vidas que tocamos. Hasta el próximo video. Y recuerda, cada persona que conoces está librando una batalla de la que no sabes nada. Sé amable, siempre.